Hola amigos de nuestro club de lectura, empezamos nuestro programa con la continuación de nuestro proyecto de lectura. Seis libros, seis clásicos chilenos para 2025. Ya leímos Laura Ocaña, ya hablamos también de las cartas a los pehuenches, ¿no? Cartas pehuenches. Sí. Y ahora vamos a hablar de este libro, Martín Rivas, con nuestro invitado más que especial, que no es solo invitado, ya es de la casa. Bienvenido, William Tapia. Hola, hola, ¿cómo están? Siempre agradecido, tú sabes, me encanta hablar de libros, me encanta hablar de autores relevantes, como es el caso de Alberto Blesgana, así que totalmente invitados a reflexionar acerca del tema. Sí, y quiero pedir a todos que dejen un like, suscriban el canal, que comparta este video, porque vamos a hablar de asuntos importantes. Vamos a construir un poquito más nuestra cultura con este libro. Es uno de los clásicos de Chile que infelizmente ya están siendo dejados de lado, ¿no es cierto? En los colegios. Me acuerdo que mi esposo me dijo que fue obligatorio en su época leerlo, pero ¿Mm? hoy en día ya no lo es. Y bueno, hay que rescatar porque aquí hay puro jugo de la cultura chilena, de verdad. Cuando estaba leyendo, yo sentí la cultura chilena. Entonces, si tú eres chileno y todavía no leíste Martín Rivas, estás desconociendo un poco de tu propia historia, un poco de tu propia formación cultural. No sé si tú sientes eso también cuando lees Martín Rivas, William. O sea, mira, a mí me pasa que yo siempre llego como por otro lado hacia justamente estos autores. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, uno reconociéndose liberal clásico, quise estudiar y analizar el liberalismo del siglo XIX. Y claro, uno llega a través de diversos autores y de discusiones literarias que hay entre medio de esto, entre Lastarria y Blesgana, y que hay como una disyuntiva media extraña, especialmente como inventada por estos sujetos dedicados como al tema de la cultura, como Bernardo Subercaseaux. Eh, pero me acuerdo que cuando leí Martín Rivas, que obviamente, al igual que tu esposo, reconozco, a mí jamás me lo hicieron leer en el colegio. Yo soy más joven que tu esposo al parecer, porque yo no lo tenía como obligatorio. Y cuando llegué a leerlo, fue un baño de cultura y de reflexión acerca de la chilenidad, Mm, que no todos le dan ese cariz. Como tú bien señalas, el libro da una suerte como de identificación, no solamente del problema político de la época, o sea, también una reflexión acerca del problema cultural que hay en el momento, de una sociedad chilena que se ve por algunos grupos sociales como escindida, ¿cierto? Separada en dos bandos distintos, cómo ello se va recomponiendo, cómo hay un ujú, sujeto aquí, Martín Rivas, que está por sobre estas discusiones. Entonces, hay mucho jugo, como dices tú, en esta lectura, y qué lata que en el fondo, qué pena que se haya perdido. Qué bueno que en mi colegio sí estamos haciendo leer Martín Rivas, ¿cierto? Y porque también Martín Rivas ha sido totalmente trastocado, mm, ha sido muy tergiversado a lo largo de la historia. Hace poco, estamos hablando de los 2000 más o menos, si no me equivoco, se hizo toda una telenovela en TVN hablando acerca del tema de Martín Rivas, ¿cierto? De la representación de la obra, que ya en los años 70 más o menos había hecho también una representación. Y una de las mayores críticas que se le hizo a esa representación telenovelesca, ¿cierto? Era esta lógica de que cambiaron todo el discurso. O sea, y obviamente embadurnada con una cultura woke que no hacía realmente justicia a lo que era el texto.
Y qué bueno que en el fondo tengamos esta oportunidad de hablar un poco más del texto de Alberto Blesgana. Sí, y lo bueno que nosotros podemos, yo por lo menos entendí a partir de la lectura que un joven puede utilizar las camadas, porque este es un libro que entrega muchas camadas, entonces muchas capas. Claro, Y entonces las capas pueden ser comprendidas de manera distinta. Entonces, por ejemplo, si tú quieres para las jóvenes, por ejemplo, las románticas, leer este libro puramente por su historia, por el exacto. medio romántico, ¿no es cierto? Hay un núcleo bien romántico, tú puedes leerlo. Si tú Ujú. quieres profundizar en una otra eh, capa, que es el entendimiento de la genialidad, ¿no es cierto?, de cómo las familias hacían, del contexto social, cómo eran las tertulias en este momento, tertulias en este momento, Tertulias. cómo, cómo manejaba también la ascensión social. También ese ya es una otra momento que tú puedes leer. Y un tercer es cómo la política se desarrolla en este contexto. Entonces, así, ya así, solo pensando de manera superficial, nosotros ya tenemos tres oportunidades de leer el libro y de maneras distintas para poder comprenderlo. Entonces, es eso que hace un clásico, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos más que extraer del libro. Hoy nosotros podemos hablar de la política, nosotros vamos a hablar del contexto social político más adelante, pero antes quiero entregar un poco del resumen del libro. Aquí nosotros vamos a encontrar un núcleo familiar, donde Martín Rivas llega, que Martín Rivas es un provinciano que tiene una carta en la mano de su padre que le entregó antes de morir y su función era llegar a la casa de Dona Encilla y este recibirlo. Él tenía esta idea. Una Sí. carta iba a ser un allegado en esta casa. Don Solo Damas y que, Encina, sí. solo que en este momento, cuando él llega, es muy bien recibido, ¿no es cierto? Hay un favor que este dueño de la casa tiene que pagar para su padre y después, solo en la última página, nosotros vamos a entender más o menos por qué. Al inicio me pareció un poco raro que tan prontamente recibiera a Martín Rivas en su casa y que ya le entregara un trabajo y tal, y le insertara en el contexto familiar, pero ahí nosotros vamos a entender más adelante por qué. Y él, Martín Rivas, se enamora por Eleonor, la hija de la familia, y empieza a desarrollar toda la historia. Hay dos núcleos importantes, un núcleo rico y un núcleo pobre. Y este núcleo pobre, nosotros vemos una chilenidad muy nuestra. No sé si es porque yo soy del núcleo pobre de los Claro. chilenos, pero a mí me parece muy común, ¿no es cierto? Este baile de cuecas, esta manera como la gente hace broma y tal. Y bueno. No sé si tú quieres más aportar algo al enredo, quieres hablar algo que te llamó atención. Bueno, o sea, como tú bien dices, ¿cierto? El libro tiene muchas perspectivas. Desde un punto de vista, digamos, es un poco nietzscheano en ese sentido, ¿cierto? Y hay muchas perspectivas distintas dentro del mismo libro. Y en el fondo, cada uno puede leer al Martín Rivas que uno quiere. Ya, no, eso en todo caso no significa tergiversar la historia. Pero claramente, cada uno va a tener como un cierto cariz distinto. Es como leer un poco esta obra de... ay, ¿cómo se llamaba? Ya, 100 ya, me años voy de a acordar. soledad también, uno puede No, no, entregar. no, 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 es otro libro, me voy a acordar, tranquila.
El tema es que el libro tiene tantas perspectivas que evidentemente uno puede, digamos, trastocarse y de repente como entender mal la historia. Esto es simplemente, es cierto, un provinciano, como tú bien dices, un Martín Rivas que viene desde Copiapó con una carta que espera obviamente le salve de una determinada situación. Llegando a la casa entonces de la familia Encina, se presenta ante Don Damaso, ¿cierto? Y Don Damaso lo recibe y tú dices, claro, ¿por qué lo recibe? No tiene ningún sentido esto. Después te das cuenta, evidentemente, que él no solamente se enamora de Leonor, sino que empieza, como tú bien dices, a introducirse en el tema de la familia Encina y ayuda a darnos un cuadro de lo que era esta oligarquía de fines del siglo XIX, una oligarquía que, si bien provienen de las mismas familias, por ejemplo, cuya riqueza habitual estaba totalmente asociada, ¿cierto?, al mundo agropecuario del Chile colonial o el Chile de Indias. Estamos hablando de una clase totalmente distinta. Si bien están son la alta burguesía. Y Mm, una burguesía que está asociada al mundo minero, a las relaciones, digamos, políticas o relaciones de conveniencia en realidad con políticos que a la vez son parte de la misma familia, son amigos de la misma familia. Entonces, el cuadro que nos presenta en el fondo es un Martín Rivas que intenta entrar dentro de ese Chile, pero que no se siente parte de él. Hay mucho ahí, de repente, de esta lógica medio de Albert Camus, ¿cierto? De este como del mm, extranjero, mm. el sentirte fuera del tema. Y sin embargo, claro, hay un cierto relato en que él se va dando cuenta de que en realidad en ciertos aspectos sí puede relacionarse. Pero él como que intenta, hay también una suerte como de resentimiento, ¿no? Es como yo no pertenezco acá, yo no soy de acá, y si bien lo tratan bien, si tú te das cuenta, a Agustín casi lo trata como un hermano en algún momento, a pesar de todos sus exageraciones, ¿cierto? Afrancesadas y estar hablando siempre en francés, haber pasado un par de años en Francia y ya se siente francés, eso es muy típico chileno también. Exacto, eso que estaba diciendo, parece que este núcleo rico es un núcleo como aburrido, que se cree Eh, demasiado, ¿entiendes? Parece que es muy característico. Entonces parece que claro, uno no se identifica con este tipo de Chile. no, claro, tú no te sientes parte de ese Chile y sin embargo Martín Rivas eh, intenta entrar igual, digamos, en el círculo, ¿no? Y es bien recibido, no es mal recibido, como tú dices, Agustín. De hecho, la única persona que le tiene como aversiones es la misma Leonor, en un principio, ¿cierto? Porque lo ve como un bicho raro, lo ve como... bueno, Leonor es muy clasista en el momento, ella siente que nadie, ningún santiaguino puede llegar a su altura para ser siquiera su novio o prometido. Entonces, Martín Rivas está en ese juego. Ahora, por eso te digo que es como un relato que también se puede leer de varias perspectivas, porque el mismo Martín está estudiando Derecho, ¿cierto? En el Sí. Instituto Nacional, entonces él es una revista, él quiere subir, él quiere, es un pechoño que quiere subir en la clase social, ¿ya? Pero a la vez es bajista, entonces él va a la casa no me acuerdo el nombre de la señora, pero de esta familia Sí. que Agustín siempre también frecuenta. Agustín es un vividor. Entonces va a estas chinganas, ¿cierto? A juntarse con las clases más proletarias, ¿cierto? Y ahí, de hecho, se fragua todo. O sea, son fiestas muy largas de noche. Martín es un juerguista, al igual que Agustín. Los mismos militares también están metidos en ese cuento. Entonces, es muy chistosa esa visión. O sea, en el fondo, ahí hay una representación de la clase burguesa como una clase que es en realidad más bien aparatosa, una clase que intenta como aparentar cierta alcurnia, cierto que no tiene. Y que Sí. todos se juntan finalmente en la chingana, todos se unen igual, son todos chilenos en el fondo, ¿no? Sí, exacto, uno percibe eso, pero
hay un objetivo claro, ¿no es cierto? Cuando Agustín va a la casa de la doña Bernarda, que Doña Bernarda, claro. ella, en la realidad yo, La familia Molina, Molina, ¿no? exacto, sí. Eso. Y a mí me parece que la doña Bernarda es la mamá ¿cómo es este personaje de la Jane Austen, de la Elizabeth Bennet? Solo Ya. quiere casar sus hijas. La dueña Ok. Bernarda abre su casa, es dada a la xixa, ¿no es cierto? A beber y tal, Claro. una cosa así, va lá a la cueca y los juegos de carta y tal, y abre las puertas, pero su gana es ver sus hijas casadas. Pero las hijas, ellas entienden que los chicos que van hacia allá van para mirarlas, para admirarlas, pero no para comprometerse al punto de casar. Exacto. Y entonces, así, yo estoy aquí, yo vengo a usufruir, ¿no es cierto?, de lo mejor que hay en esta tierra, pero sin involucrarme. Y eso pasa con todos los que están yendo a la Casa Molina, pero en el desarrollo, ¿no es cierto? Uno se enamora, nosotros vemos que el policía se enamora de Eldemira, nosotros vemos que Rafael San Luis tiene un caso con Adelaida, entonces hay Exacto. cosas que pasan por detrás. Porque en las cosas del corazón, ¿no es cierto? Uno va con un propósito, pero en el entremedio pasa otras cosas. Pero está bien dividido, ¿no es cierto? Con una familia y otra, uno siente de manera bien marcada, e incluso en la manera como la dueña Bernarda habla, cómo se expresan, las risadas, parece que uno, y lo bueno de los libros clásicos, los libros bien escritos, te dan esta sensación de que tú estás escuchando la gente se riendo alto, ¿no? Algo muy Claro. típico, la manera como habla y también como el autor te describe, ¿no es cierto? La gente de medio pelo. Y La él gente de habla medio eso pelo. muchas veces, muchas y muchas veces. Y así que hay dos chiles, pero realmente uno siente eso, que es uno solo chile. Inclusive, fue bueno que tocaste nesse assunto, porque quando há, ¿no es cierto?, las fiestas, ¿no es cierto?, patrias de Chile y tal, todo se encontra en un mismo lugar. Pero ahí Exacto. pasa Leonor, ¿no es cierto?, con esta cara altiva, con su medio de transporte, ¿no? Y los otros pobres están ahí bailando y todo. Uno Claro. siente esta cena. Sí, están todos en el campo de Marte, lo que hoy día es el Parque O'Higgins y lo que antiguamente fue el Parque Cauciño. Date cuenta, o sea, en el fondo es un solo Chile. Si lo que pasa es que en la superficie, en el fondo, está esta lógica de la separación, digamos, de la escisión social, ¿cierto? Y que muchas veces es una decisión o es como se podría decir incluso como una autosegregación. Mm, Porque es muy simple, o sea, hay muchos diálogos en los que Martín Rivas, por ejemplo, él se autosegrega de sí. esta familia encina que evidentemente es una familia que lo recibe. La misma doña Bernarda, ¿cierto? Y esa familia siempre están incluso en algún momento urdiendo, ¿cierto? Cosas porque saben o ellos se autoconvencen de que no hay forma de que esa familia los acepte. Entonces, también hay un juego de autosegregación, pero también, obviamente, de máscaras, ¿no? De estas máscaras que tiene la alta burguesía y que intentan representar una cosa que no son. Pero Ujú, finalmente, como tú dices, siempre hay un momento de encuentro. Y la idea nacionalista, ¿cierto? Es muy, muy llamativa, ¿no? Porque el liberalismo chileno, porque Blest Gana, él mismo se considera liberal, el ujú, liberalismo chileno, como bien dice Alfredo Jocelyn Holt, fue un liberalismo moderado, un liberalismo que entiende que hay una nación,
¿cierto? Y que esa nación los une a todos, independiente de si eres rico o pobre, ¿cachai? Ujú. Y es muy llamativo que Les Gana lo hace relucir, y como tú bien dices, hay un momento genial, ¿cierto? Que cuando se juntan en el campo de Marte, en el fondo, que es lo que se llama estas fiestas pampillescas. En Chile está este tema como de juntarse todos, ¿cierto? Durante las fiestas patrias, en zonas como un descampado, donde se instalan carpas, se instala esto y lo otro, ¿cierto? Para celebrar todos en conjunto la gloria del país. Entonces, y todavía se mantiene eso. A mí me llamó mucha atención, me llamó, o sea, me llevó Sí, rápidamente a la Pampilla de Coquimbo, que yo soy de Coquimbo. Entonces, y he vivido esa fiesta y es una cuestión genial, porque no importa la clase social que tengáis, o sea, todos se juntan en un mismo lugar. Entonces, ujú. es bien interesante eso. Hay varias otras lecturas, ¿no? O sea, eh, cómo la clase burguesa a la mujer la tiene totalmente relegada. ¿Te acuerdas que hay una parte donde la señora del amigo de don Damaso Encina, ella Sí, es Fidel, muy Don literatura Fidel. feminista, ¿no? Sí, Y busca como esa reivindicación de la mujer, ¿cierto? Y por el otro lado te das cuenta que en la otra clase social, ¿cierto? Doña Bernarda es la dueña del lugar. Po. Entonces, sí. bien, esas contraposiciones es muy llamativo, digamos, esa dicotomía, ¿cierto? En el libro, o sea, y que menciona muchas. Sí, 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 son muchas que tú puedes sacar del libro, en realidad. Ujú. Mira, tú tocó en este núcleo que está aparte, ¿no es cierto? Coadjuvante, que es este Don Miguel, con su hija, a la Matilde, ¿no es cierto? A su esposa, ¿Sí? esqueci como, creo que Doña Francisca, enfim, no me Doña acuerdo, Francisca. creo que es Doña Francisca, enfim. Y Ujú. ahí... eh, este pequeño núcleo que donde desarrolla también el amor de Matilda y Rafael San Luis, Rafael San Luis. uno ve, por ejemplo, cómo que es distinto el trato que Don Fidel hace a su mujer y a Matilda y el trato que Don hace con Eleonor. Entonces, Sí, enquanto tiene un padre que solo está queriendo que la hija se case por pretensiones económicas, que es el caso de Don Fidel, nosotros vemos el padre de Leonor simplesmente queriendo que la hija sea feliz, que esté bien casada, ¿no es cierto? No haciendo exigencias puramente económicas. Es claro, obvio, y ahí nosotros vemos así que es obvio que este padre prefiere que su hija esté casada con alguien de su propia clase, ¿no es cierto? Alguien que esté, que nosotros podríamos decir que se una, ¿no es cierto? El útil al agradable, pero tampoco es una cuestión de estoy contando los mínimos detalles, ¿no es cierto? Que este matrimonio va a entregar, ¿no es cierto? De éxito. Y ahí nosotros vemos que eso dentro de la novela de este romance, es una cuestión de carácter. Hay ricos, no que solo piensa en réditos económicos, que sus relaciones es solo pensando en vantajes políticas, económicas y tal, que incluso utiliza las filhas para tener ascensão, más ascensão económica y tal. Y hay ricos que no. Entonces, no es una cuestión de posición social, no es la posición social que te hace bueno o malo. exacto. La novela muestra bastante eso. Sí, sí, de hecho, por eso es tan notable en el fondo que la lectura de lucha de clases, ¿cachai? Que es como que alguien podría sacar rápidamente, digamos, del texto y leído muy en la superficie, en realidad se quiebra inmediatamente, porque notas la aceptación, insisto, digamos, de Agustín con Martín Riva, de cómo, como tú bien señalas, el carácter distinto de cada uno, incluso te lleva a tener muy altas consideraciones con la clase alta. O sea, en un minuto del libro tú ya te cae muy bien Don Damaso.
Te cae muy Damaso. bien porque él es, como tú dices, es una persona que en realidad está mirando corazones y no mirando la billetera de la persona. No Mm. como su amigo, que obviamente a Rafael San Luis lo tenía muy en mal porque a su familia le había ido, a los San Luis le había ido muy mal, le habían perdido muchas tierras. Por lo tanto, no era un candidato para su hija, Pero ¿cierto? después vira la cuestión que ahí tiene el arrendo de la hacienda Roble, que era una hacienda que él arrendaba y tenía que arrendar por más, creo que 9 años. Y Ajá. ahí que esta hacienda estaba en las manos de Rafael San Luis. Lo interesante de esta escena es que él empieza a hacer los cálculos de cuánto que va a sacar del ganado, de cuánto que va a sacar de la lana de las ovejas, de las plantaciones de tal y cual cosas. Y la mujer solo está pensando que, ay, no, mi hija va a seguir bien, ¿no es cierto? Está enamorada, es un buen muchacho, enfim. E depois nós outros vemos, ai, enfim, este núcleo para mim foi o melhor, este romance de Rafael San Luis e Sí. Matilda, pero al final no resultó, ¿no? Estamos No, contando todo, pero claro. bueno. No, y a él le fue horrible, o sea, eh, cuando termina, digamos, yéndose al barrio La Chimba, porque para allá se va, ¿cierto? Él, escapa en un momento y claro, totalmente desamparado, Coitado. desolado. No, bueno, eso es lo más interesante también del libro, que la línea central entre Leonor y Martín Rivas no es la evidentemente más llamativa. O sea, Não, hay muchas historias alternativas dentro del libro que te ayudan también no solamente a contextualizarte con la situación, sino también obviamente a no concentrarte meramente de repente en esas disyuntivas entre Martín Rivas y Leonor que terminan por hacer odiar a Leonor en un principio. sim, Tú dices, ¡ay, qué cara chica más odiosa!, ¿cierto? Y en sim. realidad termina por abrir su corazón, que también es un proceso bien interesante. Uhum. Y nos ayuda también a caracterizar, insisto, la alta burguesía como un poco, sacarla un poco del cuento del que teníamos. O sea, la historia de Chile, tú siempre, siempre en las clases de historia te cuentan de una oligarquía prácticamente, ¿cierto? El nacimiento de estos vínculos políticos, económicos y que terminan por generar una clase social totalmente hermética. Y Uhum. que no es tal, Uhum. al Ahora menos del hablando. punto de vista de Alberto Lescana. É, por lo menos do ponto de vista dele, não? E nós vemos também, por exemplo, como os matrimônios é uma maneira de ascensão social. Nós também, a figura do allegado, ¿no es cierto? E muitos romances de Machado de Assis também, que é meu autor favorito, ¿no es cierto? Ujú. De Brasil. Nós temos a figura do allegado. Enquanto. La mayoría de las personas hoy en día piensa que el Estado tiene que ser benefactor, ¿no es cierto? Que el Estado tiene que trabajar como si fuera un padre amoroso que cuidara de sus hijos. Estos romances entregan la figura del allegado como una manera de ascensión social. Entonces, Martín Rivas, al llegar en una casa y ser recibido por esta familia y tener la oportunidad de estudiar derecho, tiene oportunidad también de mostrar sus talentos como negociador, como abogado más adelante. Y nosotros vemos a lo largo de la historia que ele hace pontualmente negociações que incluso ajuda tanto a Rafael San Luis quanto o próprio Agustín, que é filho da família, ¿no es cierto? Ensina. E ele também hace trabalhos a Dona Encina. Então, ele muestra su valor como persona y su fuerza de trabajo. Y eso naturalmente es una manera de ascensión social, de movilidad Exacto. social. Entonces, yo leí una crítica diciendo que el Don Encina sería la figura del Estado paternalista. Yo no sé qué tú parece No. es, no sé si tú, Ok. cómo tú entiendes eso, pero yo encontré un poco translocado la idea de que Don Encina sería la figura del Estado paternalista.
Por supuesto, porque es como es extraño, o sea, en el fondo querer figurar al Estado, en el fondo como con esas intenciones, ¿no? No, yo creo que hay un juego bien errado en eso. El libro como tal, más que abogar por un Estado paternalista, en realidad lo que se nota es que es una forma de justificación de los valores burgueses más obvios. O sea, Ujú. que el valor, la típica, la idea del valor del trabajo, del esfuerzo, ¿cierto? De una lógica meritocrática. Que quieran o Mm, no, o sea, en el fondo, acá hay que entender bien, digamos, cómo se construyen los burgueses su propia idea de cómo ellos se validan ante el mundo. Ellos se ujú. validan ante el mundo no como aquellos que obtienen, digamos, una determinada situación socioeconómica basándose en los privilegios. Es la crítica, digamos, del burgués al sistema o al orden anterior. ¿Por qué tú tenías determinada condición social? ¿Por qué? Porque eras parte de la corte imperial o parte de la corte del rey, ¿cierto? O eras un miembro de la iglesia Hiciera lo que católica. hiciera, iba a continuar rico. Exacto. En cambio, en este juego es distinto. O sea, insisto que el libro de Martín Rivas en realidad viene a consolidar los valores burgueses más obvios. ¿Y cuál Sí, es el? Incluso todos los personajes lo hacen. la ¿Y cuál es? meritocracia. Sí, pues, es la meritocracia. Es la idea de que hay méritos y hay trabajo detrás de lo que se obtiene. Martín Rivas no quiere nada regalado. ¿Te das cuenta? O sea, él cuando llega no quiere nada regalado. Y Ujú, evidentemente tampoco el señor Encina se lo va a regalar. ujú, Encina entiende, o sea, el señor Damaso entiende que esto o es quid pro quo, es con trabajo. Si no, no, ¿cierto? ujú. Y Martín Rivas es el relato digamos, del sujeto meritocrático que trabaja y estudia a la vez, ¿cierto? Y que busca, como tú dices, la ascensión social. Entonces, Ujú. no hay dobles lecturas, de estado paternalista en ningún sentido. O sea, claramente es una reivindicación de los valores burgueses. Y eso Sí. por eso insisto que la lectura marxista, de repente la lucha de clases, la cuestión, es más bien una lectura muy superficial y con muy pocos argumentos Ujú, textuales, ¿cierto? ujú. De la lógica, digamos, del libro. No, y además también que nosotros vemos la meritocracia, ¿no es cierto? Incluso cuando Rafael San Luis, su padre, pierde todo porque él hace inversiones equivocadas. Ajá, Entonces, el tipo era muy rico, se quedó pobre y dejó algo para su hijo, pero que no era suficiente para entregarle un estatus social. Ahí nosotros vemos también, por otro lado, otras personas teniendo la oportunidad de ascender, en el caso, cuidando, por ejemplo, el propio Rafael San Martín, cuando su tío le da oportunidad de administrar la hacienda Roble. Entonces, exacto, ahí todo porque antes no existía eso, no existía ascensión social por su mérito. O tú nacías rico y permanecías rico, o no, no tenía esta movilidad social. Pero me gustaría que exacto. nosotros trabajáramos también por ejemplo, Alberto Francisco, ¿no es cierto? Blitz Ganha, él sale un poco del autor, él sale de Chile con 17 años y va a Francia, nació en 1830, sale de Chile en 1847, o sea, con solo 17 años y va para Francia, estudia la carrera militar allá y llega en el momento cúmene de la Revolución Francesa. Cuando vuelve, deja de ser, ¿no es cierto? Después de algunos años, vuelve, deja de ser militar y pasa a ser diplomático, eso. Y muy bien, ¿qué te parece esta formación de Ghana, ¿no es cierto? De Alberto Francisco. Porque yo pienso así que es imposible que él no tenga sido formado también por la Revolución Francesa, por todo este término, ¿no es cierto?, que se habla. No sé, tú que estudia más la historia, mucho más que yo, ¿qué te parece eso?
O sea, bueno, de partida descartar esta lógica y que está muy enraizada en Chile, ¿no? De que los militares no piensan y no saben y no tienen cultura ni nada parecido. Lo primero es descartar eso, o sea, la formación militar de Blesgana no le va a impedir en el fondo ser un observador del momento y el contexto histórico en el que está. Luego, más Ujú, encima, siendo diplomático, ¿cierto? Ya se inserta totalmente en la cultura romántica francesa, ¿cierto? Y ya después realista. Es ujú, decir, es un Blest Gana que ya leyó, ¿cierto? A Víctor Hugo y que que le encanta Solá, ¿cierto? Y va, seguramente se hubiese llevado muy bien con Balzac también. Entonces, es un tipo formado, ¿ya? Y claro, o sea, la visión que tiene, también hay que entender en el fondo la situación de las guerras napoleónicas como dos vertientes que van a ser muy llamativas, ¿no? La lógica de poder instaurar un orden nuevo, ¿no? Y que también es parte, digamos, del juego de lo que aparece en el libro de Martín Rivas. Esa lógica como de ser, Martín Rivas es ujú, un crítico del orden, un crítico del sistema, a pesar de que se apega a él, ¿cierto? Plenamente, juega con ujú, las reglas del sistema. Aún así, él es súper crítico, ¿cierto? Del cómo se va desarrollando. Y eso es muy claro el efecto, digamos, de la guerra napoleónica y de la inspiración esa que llevó a muchos a creer que se podía instaurar, ¿cachai? Un orden nuevo, ¿no? Pero también está la otra lógica, ¿cierto? De la resistencia. Por eso de la resistencia que oponen, por ejemplo, las monarquías imperiales de la época, ¿cierto? Y del fracaso del nuevo orden. Porque ujú, Napoleón digamos, se podría decir simplemente, es el ejemplo claro de que crear sobre la nada, es como que hay una parábola, me enseñaban, por ejemplo, a mí mi colegio católico, la idea de como el que construye en arena ujú, es construir en arena, ¿cierto? Un orden nuevo que no se sostiene sobre raíces fuertes y que es justamente la crítica romántica de la época, ¿no? De ujú, finales del siglo XIX. Entonces, Bless Gana está como ahí, entre medio de repente del juego romántico, del juego realista, pero claramente el tema napoleónico lo toca. Y le toca ¿por qué? Porque en algún momento en Martín Rivas aparece esa lógica como de construir un orden nuevo, de la crítica y todo, pero a la vez de lo difícil que es, ¿cierto?, romper con las raíces de lo tradicional. El sí, Bless Gana, ¿cierto?, del Martín Rivas es este que saborea el fracaso. Martín Rivas no logra cambiar el sistema, ¿no? no, Y se termina por plegar totalmente al sistema, a pesar de todas sus ensoñaciones. Entonces sí. es bien interesante eso, o sea, en el fondo es como la lógica de la acción y la reacción, de cómo se intenta cambiar o reformar eh, estructuras que no se pueden reformar, que tienen Mm, años, tradición, ¿no es cierto? Años de historia. Yo creo que ujú. por ahí también va una suerte de nueva, una posible lectura también de Martín Riega. Y además también porque, por ejemplo, él estaba dispuesto y hicieron, ¿no es cierto?, junto con Rafael San Luis, em, este intento de revolución. Tomaron Claro, palos, tomaron armas, intentaron. Y ahí parece un poco contradictorio, ¿no es cierto? Este niño que sí era muy crítico de la sociedad, que entregaba sus intervenciones, pero que obviamente todavía no había adherido al Partido Liberal, que ni exacto. siquiera era un partido formado de verdad, porque no se permitía estas organizaciones. Pero entonces este estilo más conservador, centrado y tal, pero de repente, obviamente que en el entremedio tiene a la desilusión amorosa, el hecho de no estar con su amada, le impulsiona hacia política, pero no solo hacia la política, y sí a tomada del poder por la vía revolucionaria y por la fuerza. Yo encuentro eso muy contradictorio en el personaje, entonces no sé cómo tú viste eso, porque
de una hora a otra está él tomando armas y encontrando eso muy bien. Es que lo que pasa es que de repente hay yo diría que hay como una mala lectura de la situación. O sea, eh, Martín Rivas se plega en el fondo porque ya está desolado. ¿Te acuerdas que en el fondo él llegan un poco como a defender a la situación de Rafael San Luis, ¿cierto? Rafael ya se vuelve radical, rebelde total. Sí. Eh, pero son dos desolados, son dos sujetos sin amor, ¿cierto? Ujú, Ambos fracasan en el fondo en esta situación y se plegan a la peor, a la peor forma de revolución que pueda haber. Pensemos, por ejemplo, que eh, la revolución que ocurre en 1859, cuando se habla del liberal, ¿cierto? Así como que, ay, que es liberal la revolución, la verdad es que no es tan liberal, porque el ala más subversiva del Partido Liberal es la que después va a dar origen al Partido Radical. Entonces, los que llevan a cabo en realidad la situación de 1859 es prácticamente el Partido Radical. Es el origen del Partido Radical. ¿Cachai? El ala más izquierdista de la época. ujú, Entonces, yo creo que ahí en el fondo la verdadera revolución liberal es la de 1851, ¿cierto? Y además que las voces más liberales, propiamente liberales, por ejemplo, la de Lastarria en su época, son más bien reformistas antes que radicalistas. Entonces, claro, yo veo ahí una suerte como también digamos, de intención de Alberto Blesgana de querer ilustrar el fracaso de un determinado discurso, de mm, una determinada forma de ver la situación social, política y económica de la época. ujú, Porque Alberto Blesgana no era radical, era mm, liberal. Entonces, sí. es muy interesante ese punto, porque como tú dices, claro, yo encuentro que Martín Rivas y Rafael San Luis se unen a ese radicalismo, pero porque están desolados. Es porque Ujú, no están en sus cinco sentidos, ¿no? Y lo bueno es que Martín Rivas termina bien, ¿no? Dañado, perseguido, todo lo que queramos, y llega a la casa y logra recomponer el amor con Leonor. ujú. Y que es una situación bien carismática, porque en el fondo también, incluso, mira lo plegado que está el sistema. Se salva, ¿cierto? Y se va al exilio, a Perú, pero jugando con las reglas de la clase dominante. O sea, si no es Ujú, porque Don Damaso lo salva en esta situación, sí. no estoy hablando de la situación en particular, ¿cierto? Sabemos que la enamorada de Martín Rivas, ¿cierto? Edelmira, si no me equivoco, es quien lo salva finalmente Sí. casándose con el policía. Ujú, Pero el escape, evitar la persecución, lo hace gracias a los contactos que tiene Don Damaso. Entonces, hay un juego ahí como un justamente lo que te decía, ¿no? Ese como que el sueño se acabó. La ensoñación de que se podía crear algo totalmente distinto, un orden de la justicia y la igualdad, qué sé yo, termina en el suelo. Y ujú. Martín Rivas sale de eso porque es capaz de entender, ¿cierto? De que obviamente todo eso no tenía ningún sentido. Incluso yo te diría, creo, creo que en realidad él se plega pensando evidentemente más bien en términos más bien moderados antes que radicales. Se plega a la revolución también, no porque no crea en la igualdad de los hombres, ¿cierto? O qué sé yo, sino porque también tiene un ánimo de fidelidad con Rafael. Sí, ahí ese punto que iba a tocar, porque Rafael Son Luis, yo estaba viendo análisis psicológica, ¿no es cierto?, de los personajes y tal, Ujú, y una de las análisis que salió es que él sería un tipo más buscado a sus propios intereses, una persona más narcisista, porque fíjate que él tiene un romance con Adelaida ujú, y después que tiene la desilusión con Matilda, él se desilusiona con Matilda, emplaca un romance con Adelaida y de allí
tiene un hijo con ella, pero no cumple con su deber moral de casar, ¿no es cierto? De entregar la honra a chica y tal. Ujú. En la realidad, él solo quería cuidar de sí mismo y tal. Y más adelante nosotros vemos también que él influencia a Martín a no dar curso, ¿no es cierto?, a su amor, enfim, porque él nunca sería acepto por una niña rica, su familia y tal, sendo que eran situaciones distintas y termina influenciando Martín hacia la revolución. Y ahí Mm. este personaje que al inicio parecía tão bonito, ¿no es cierto? Garboso, una persona Un buena, que un amigo, buen amigo, tal. Él se fue mostrando una persona totalmente distinta, porque primero no quiso casar con la niña, ni siquiera cuando Matilda descobriu tudo e ele viu que estava desgraciado, ¿no es cierto?, su amor con Matilda, que nunca iba a tener una relación con ella efectiva. Y ella no quiso, él no quiso casar con Adelaida y tenía un hijo con ella. Así que yo pensé, ¿qué personaje es ese, no? Este tipo de, ya, yo soy liberal, yo estoy en contra de todas las injusticias del gobierno y qué sé claro. yo, estoy en contra de todas las injusticias sociales, pero cuando es mi momento de ser justo, no, no tengo amor suficiente. Claro, claro. Por eso yo incluso me atrevería a decir que finalmente Rafael es el radical, es el izquierdista, ¿cierto? La típica figura del tipo de izquierda. Y en realidad Martín Rivas es el liberal. Martín Rivas es el que quiere reformar digamos, el mundo, pero no juega fuera de las reglas, ¿cierto? No, se plega, como yo te digo, por un tema de fidelidad, de amistad, y también por la desolación que siente. Pero no es porque claramente él sabe en el fondo las consecuencias de lo que está haciendo, sabe que tarde o temprano eso va a romper con incluso con una familia que él ama. Él no odia a la familia Encina, ¿cierto? Sí. Él ama a todos los miembros de la familia Encina. Entonces, es una suerte como de contradicción que termina, obviamente, llevada a su paroxismo por Rafael. Pero no, Mm. claramente él es de otra lógica. Él siempre aboga muchas veces por llegar a acuerdos, por dialogar, por nunca termina salvando a todo el mundo. Martín Rivas es nuestro Jean Valjean, ¿cierto? Pero, pero sin tanto sacrificio, digamos, casi de santo, po. Martín Rivas Sí. no es un santo como Jean Valjean, pero sí es un tipo que logra siempre llegar a acuerdos y resoluciones que, digamos, de todos los problemas en los cuales se meten todas las personas que están cercanas a él. Ujú, Entonces sí. es bien interesante esa postura, ¿no? O sea, que él no juega en el fondo dentro de las lógicas radicalistas. O sea, o al menos esa es mi visión. Sí, no, yo pienso eso, es contradictorio con él mismo, pero cuando él está en la prisión, él termina diciendo, si yo supiera del amor de la Eleonor antes, ¿no es cierto?, de la revolución, yo no Ujú. estaría aquí, estaría con ella, porque obviamente Claro, que él prefiere el amor de Leonor a tomar armas, ¿no es cierto?, a claro, emprender en la política, principalmente que eso irá custar su vida, pero cuando él piensa así, yo no tengo el amor de Leonor y tengo estos valores, ya, entonces se me muero, me muero, por lo menos morí luchando, claro. ¿no? Una- Claro, es como el tipo que buscó la mejor manera de morir, ¿no? eh, Pero se sabe y uno queda claro en la historia por la evolución del personaje, como tú dices que él tiene los valores súper claros, él sabe, digamos, cuáles son las reglas con las cuales se juega, él las acepta, las valora, entiende el valor de la meritocracia, viene a estudiar derecho por lo mismo, porque recordarán que el mundo estudiaba o derecho o medicina o era militar en este país, po. Era la única forma de ascender, entonces que no fuera un matrimonio obviamente concertado para las mujeres.
Entonces era la única forma de lograr estar dentro del sistema, de un sistema en el cual él se siente incómodo, evidentemente, pero es parte del sistema. Martín Rivas valora y ratifica, evidentemente, los valores del sistema. Ahora, para una pregunta así que también yo he percibido en los personajes, por ejemplo, Don Fidel y Don Damaso, ¿no es cierto? Ellos son de la élite, son, tienen sus haciendas, trabaja con muchos rendimientos y tales, tipo capitalista. Ujú, Pero yo veo que ellos también están metidos en la política, viendo para dónde va la ola. Entonces, en el día de la revolución, por ejemplo, Don Damaso dice, no, ellos van a robar a nosotros, los liberales. Ahí después, cuando ve que no está ganando, viva los liberales. Ahí después llega el policía en su casa, no, estos son entonces, una persona muy cambiante que termina, y ahí parece que muestra de manera tan cruda esta clase que está realmente yendo de acuerdo con la marea, con el ganador Alberto Blest gana, habla eso, él habla como aquel que está con los ganadores. mm, Siempre, y siempre los hombres, ¿no? Los personajes masculinos, aquellos que están moviendo la economía, tiene esta doble moral. Ninguno es conservador en sí, quiere conservar su riqueza, o es liberal en sí porque cree en la igualdad ante la ley. No, ellos quieren a sí mismo. Parece un poco, no sé, yo encuentro una mirada como surfando con la onda, ¿sabe? Lo que pasa es que también es muy efectiva la visión de Alberto Lesgana. ¿Por qué? Porque la clase dominante, en el fondo, como se le llama en la historia en Chile, los criollos no son plenamente burgueses, nunca lo fueron. Ellos reciben en el fondo la ola de lo que está ocurriendo, digamos, en Europa. Napoleón toma preso a Fernando VII, ¿cierto? Entonces, los criollos ven una oportunidad de poder instalar sus afanes, ¿cierto? Cuando ya ellos ya tenían, digamos, una suerte de cierta liberalidad económica que les permitió surgir como clase social. Porque esto ya viene desde antes. España, a través, desde Carlos III en adelante, ellos fomentan las lógicas, digamos, ilustradas. Entonces Mm. hay ilustración mucho antes, incluso de la instalación final, digamos, de un orden nuevo que también colinda con la tradición. Los mismos historiadores, Jaime Izaguirre, Alfredo Jocelyn Holt, Sergio Villalobos, todos nos dicen que en el fondo estos criollos son un puente entre la tradición y la modernidad. No es plena modernidad, Sí. ¿cachai? Entonces, esta clase social, claro, va con la marea porque en el fondo recibe las noticias de que hoy tiene que construir un Estado nuevo, ¿cierto? El Estado de Chile. Y por algo las discusiones son más bien como en grados. Hay muchos que dicen que en realidad están muy mal llamados los conservadores porque no son conservadores. ¿Cachai? Son liberales más moderados. Y tenemos, en el fondo es como, tenemos un solo relato, liberalismo, es la moda de la época, ¿cierto? Del siglo XIX. Por ahí el Frank Jocelyn Hall dice, era inevitable que todo el mundo quisiera ser liberal, pero ¿en qué grado eres liberal? Sí, Entonces, yo los entiendo porque, tipos. sí, porque nadie está, no sería conservador porque la conservación sería que antes, ¿no? Que tenía antes una, no sé si tú estás yendo por ese camino, pero por lo que entendí, Justamente porque los conservadores o la literatura conservadora en este país, lo primero que reclama es que el siglo XIX es una mentira. O sea, que esos no son conservadores, dicen eso. Portales, ¿cachai? Mariano Egaña, Andrés Bello, no son conservadores, son liberales. Entonces, el tema es como que tenemos una clase social que asume la responsabilidad de crear un Estado nuevo, ¿cierto? Pero que toma lecciones, digamos, de lo anterior. No construyen desde la nada.
Y por lo tanto, Ujú, la lucha finalmente, especialmente en 1859, es una lucha entre aquellos que quieren destruir todo y aquellos que en el fondo han estado gobernando tomando ideas del liberalismo, pero que no son plenamente liberales, y por lo tanto convienen muchas veces en algunas cosas, en lo que, como tú bien dices, en lo que le conviene en el momento. Un día son pro iglesia y están en contra, ¿cierto? Digamos, de que la iglesia pierda el poder para educar al pueblo, y al otro día son feministas. ujú. Pero claro, es porque son una clase social que lo único que tienen claro es que ellos tienen determinada situación económica que les favorece y no quieren perderla, en ningún caso. Y como el Entiendo. relato que se está construyendo es de que los otros no son ricos porque, o sea, los otros son pobres porque yo soy rico, que es justamente lo que se empieza a fraguar en 1859 y que toma peso con el Partido Radical, es que obviamente ellos dicen como, no, 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 estamos en contra de esto. Pero no es que sean conservadores. O sea, la pintura que nos ha hecho Francisco Bilbao de eso es una total mentira. ¿Cachai? Entonces, ahí como por eso Don Damaso se juega de un lado para el otro, porque está buscando la posición que más le convenga. Pero es que ellos no son profundamente liberales, o sea, Martín Rivas lo es, ¿cierto? Martín Rivas valida la meritocracia, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero la clase que venía, digamos, construyendo este Chile, Sí, toma no, y retazos además pero por lo que me parece también, y tampoco ellos tienen una formación, estoy hablando del libro, ¿no? Ajá, Eh, tam- los personajes tampoco tienen una formación política, donde Amazon de primera lee periódicos y sí, repite lo que los periódicos dicen. Y ajá, después, siquiera lee los periódicos, pide para que Martín Rivas lea los periódicos y le entregue las informaciones que están en los periódicos. O sea, no ajá. es una persona muy versada, no es una No. persona que está leyendo, que está enterada del contexto político. Es distinto de la esposa de Don Fidel, no, ella discute, ella lee, ella está Le... en los libros. Incluso porque no está trabajando, no está en casa, puede darse Obviamente. el gusto de leer. Entonces, lo que veo es que es una élite, ¿no? Que quiere mantenerse con sus créditos económicos y sabe que necesita de la política. Entonces, si la política va para un lado, esta élite económica quiere mantenerse, va para el lado que la política va. Se va para un lado, ok, se va para otro. Yo quiero continuar con mi estatus y estar con el ganador, porque sé que eso, que el Estado puede mejorar la vida. En otras palabras, ¿no? Sí, Si estoy sí, con el perdedor, el Estado va a joder mi vida, entonces es mejor estar con el ganador. sí. Sí, sí, es que es lo real. O sea, mira, una de las cosas que siempre caracterizan en el fondo a esta élite es que cuando O'Higgins deja el poder, ellos no saben qué hacer. ¿Cachai? O sea, en 1822, 23, perdón, O'Higgins renuncia. Y la clase social esta que había buscado con tanto ahínco sacar a O'Higgins del poder no sabe qué hacer. No sabe si son liberales, no sabe si son conservadores, no sabe si son ultramontanos, no saben nada. Ellos no, solo tenemos dos grupos, los pipiolos y los pelucones, donde la gran discusión para ellos es una discusión liberal. Es la discusión de cuánta iglesia queremos metida en el cuento. ¿Te das cuenta? O sea, ellos se suman a un barco, pero un barco en el cual ellos no son plenamente intelectuales, no tienen idea mucho del tema, solo saben que Chile siempre ha sido católico y por lo tanto algunos quieren mantener esa influencia y otros simplemente la quieren erradicar. Obviamente hay un punto en el medio, ¿cierto? Hay algunas voces liberales más moderadas que quieren bajar la influencia, no destruir todo, ¿cierto? No, no, no son los Bilbao o los Santiago Arcos, son
los Lastarria que quieren hacer ciertas modificaciones y que incluso pelean solos, porque de repente Andrés Bello está haciendo lo que supuestamente Lastarria quiere que se haga, pero no, es que como él no lo hace, Andrés Bello y empieza a tirar en contra de Andrés Bello, entonces, ¿cachai? Pero es una clase social que no. Ellos creen que el orden tiene un sentido común nomás. ¿Cuál es la razón? El sentido común. Es una cuestión Ujú, natural. ujú. Villegas dice mucho de eso, que la derecha siempre históricamente, de hecho, ha sido de aquellos que creen que el orden es natural y que no hay que discutir, ni leer, ni discutir, ni dialogar acerca de nada. Entonces Sí. hay mucho de eso también. O sea, Alberto Vélez Gana, si bien es, él mismo es de esa élite. Él no es un, ¿cachai? Un avenido en el fondo. Pero así como es condescendiente en el sentido de decir que esta élite no es una élite, o toda la élite no es totalmente hermética, que no permite, digamos, el tocarse con otro, ¿cierto? O acercarse con otro, que es la pinturita que nos ha hecho la izquierda durante toda la historia de Chile. También es muy crítico de esa élite que no se forma, que no piensa y que, como tú dices, de repente va de un lado para el otro por mera conveniencia. Muy bien. ¿Y tú crees que quién ganó? ¿Quién ganó en el fin, en la historia real de Chile? ¿Quién está No, ganando? el gran ganador, por eso me gusta mucho Martín Rivas, porque el que tiene que ganar, gana, ¿cierto? El que gana es Martín Rivas. El que gana yo creo que es él. O sea, en el fondo, ¿por qué? Porque logra la plena conciencia, ¿cierto? De que en el fondo, de repente, las situaciones en las que él se encuentra no tiene que ver por el lado de la radicalización de las cosas, sino que tiene que ver con su propio actuar. Es como una validación también de su individualidad, Ujú, de un sujeto que, claro, que si tiene la moral clara, si tiene sus valores claros, es capaz de surgir en donde sea. ujú, Entonces me da la sensación de que él es el gran ganador en ese sentido. Es un ganador porque él creía que estaba en una familia que no lo aceptaba, finalmente lo aceptan claramente, no hay ningún impedimento para ello, se casa finalmente con la persona que ama, si bien pierde a su gran amigo Rafael, la verdad es que termina validándose socialmente. eh, es un tipo que va a terminar también más encima, imagínate, no lo quiso manejando los negocios de Don Damaso, entonces es sí. una situación de win-win. No, Y y creo él que cuando, logra la conciencia de que la radicalización de las cosas no es el camino. no, y Don Damaso, ¿no es cierto?, admite en el medio del libro que eh, sus logros financieros de año parte se debía a el trabajo de Martín. Y al Ajá, final, creo que en la última página, Martín, al escribir para su hermana ajá, su matrimonio y lo que estaba pasando, él termina diciendo que fue aceptado por Don Damaso porque Don Damaso, se había casado no en condiciones mejores que las suyas propias. O sea, Don Damaso también era un hombre pobre, ¿no es cierto?, con una clase inferior a de su esposa, que logró ser muy rico a, porque trabajó en fin, fue... con el papá de Martín, al principio. Exato, entonces Sí. los dos trabajaron juntos. Terminó que el papá de Martín terminó pobre, Don Damaso rico, enfim. Entonces, ahí nosotros vemos en la última página del libro por qué había tanta deferencia de Don Damaso hacia el Martín. ¿Por qué? Porque Don Damaso también empezó de la pobreza. Él no era un Claro, tipo de familia rica desde siempre. Él se claro. casó con su esposa en una situación no mucho mejor do que la que Martín se casó con Leonor. Así Mm. que nosotros vemos que quizás Don Damaso miraba a Martín y decía, yo fui así también. Yo Sí, también no, fui no. así. Y date cuenta que ¿dónde terminan los Molinas? Que lo Sí. único que buscaban era ascender
pero no en base al valor de su ética, de su esfuerzo, de su dedicación, sino haciendo trucos, pillerías, ¿cierto? Para entrar a... esa no es la forma, esa no es No es la la forma. forma. O sea, y ahí te queda claro que también hay un relato moral detrás de esto. O sea, la idea Sí, de que si tú haces las cosas bien, puedes llegar a ser mejor. ¿Cierto? Mejor de lo que... y al final la historia de Chile en parte es eso. Si nos damos cuenta, todavía, sin duda vivimos todavía con cierta élite hermética que no quiere nada, ¿cierto? Oye, con decirte, por ejemplo, que el mismo Rodrigo Rettig, ¿cierto? A mí me ninguneó sí, derechamente en chat. ¿Por qué? Porque me llamaba William Tapia. ¿Cachai? Para él era como la... me recordó mucho a una escena de la película Machuca en que, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo le dicen Johnny? Johnny. Ese, y se ponen Johnny, ¿cachai? Así como, el mismo ninguneo de Rodrigo Rettig hacia mi persona es la de esa película y es la de incluso la que mucha élite social ha hecho durante años en esta historia, de la historia de nuestro país. Pero así como es la situación, nosotros vemos que el relato de la meritocracia, del valor de uno, de cómo uno se construye a sí mismo, es válido. Es sí, válido y súper fuerte para muchas personas. Para muchas personas, incluso la clase media de este país, que finalmente es la clase que sostiene este país, nos creemos el cuento. Es tanta la fama que hasta todos se creen clase media. ¿Cachai? Todos son clase media. ¿Por qué? Porque tiene un valor, pues viejo. sí, Ser clase alta, ellos son una clase, hoy día muchos de ellos son una clase culposa que odia, odia su situación, su privilegio y se está disparando en los pies en estos momentos porque todos van a votar por Jara, ¿cachai? Todos esos qué cuiquitos, triste, ¿no? bajistas que van a votar por Jara y creen que el comunismo es lo mejor, lo más hermoso del mundo. Esa parte de la clase social son idiotas. En cambio, este país se construyó con el relato de la clase media De la clase media, sí. Bueno, y tiene un valor. sí. Me gustó muchísimo este análisis, de verdad. Me encantó. ¿Qué te pareció este programa? Creo que de verdad la gente tiene que escuchar, tiene que compartir este video, tiene que dar like, tiene de verdad tiene que poner me gusta para que llegue a más personas. Aquí hay una clase, de verdad, me gustó mucho. ¿Qué te pareció? No, genial, genial. O sea, es que el libro es genial. Si ese es el tema. Eh, Uno siempre busca como libros sintomáticos, como tú dices, libros clásicos que reflejen una idea, que te dejen pensando. Yo me acuerdo que cuando leí Martín Rivas, yo me demoré 3 años en escribir algo acerca de Martín Rivas. ¿Y por qué? Porque estaba de verdad como deglutiendo la información, la historia, cómo yo mismo me ubicaba en la historia. ¿Quién era Sí, yo en el fondo? Porque uno también busca esa representación. ¿Quién soy yo? ¿Soy Damaso? ¿Soy Martín Rivas? ¿Me creo Martín Rivas? Entonces, hay todo un juego de repente que uno trata de ubicarse y eso solo lo consiguen los clásicos. Es como cuando alguien describe el tema del Quijote. El Quijote tiene tantas versiones, tantas sí. historias que tú puedes leer. Y en este caso, si bien yo creo, sinceramente, que el libro La Araucana es la que crea la metafísica de este país, que ese es Mm, mi cuento propio. ujú. El libro de Martín Rivas es un clásico de clásicos. O sea, una genialidad que ojalá todo el mundo pudiera leer. Sí, sí, también lo creo lo mismo. Y estoy buscando aquí, vamos para Gabriela Mistral. Vamos Ah, a ya. leer Ternura, ¿no? Es la Tengo próxima, una ¿no es duda. cierto? ¿Era Ternura con Gabriel Mistral o era el libro de Genario Prieto, el socio? Opa, ahí ahora. mm, Pero ninguna duda, hagámoslo con Ternura y Gabriela Mistral, porque así invitamos a la Carmen Insulza, que escribió un gran libro, ¿cierto? El viaje del mito heroico de Gabriela, que es una delicia. Yo tengo que decirlo, un libro cortísimo, preciso, que va al hueso, y de verdad lo hablamos con ella y el próximo programa está presente sin ninguna duda. sí, entonces vamos para Ternura
Gabriela Mistral, así que ya tenemos un mes, ¿no es cierto? Un mes y algo para leer este libro, Ternura, Ujú. y hacer nuestro programa. Y si tú llegaste hasta aquí, déjame un like, suscríbete en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Chao, William. Muchas chao. gracias. Chao. Chao.